Bueno, uy, está muy fuerte. Buenos días, gracias a todos por asistir. Gracias, señor primer ministro Gustavo Adrianzen, por recibir a la prensa extranjera por segunda vez en un periodo breve de tiempo. Esperemos que la relación continúe así de cercana. Muchas gracias, lo agradecemos. Bueno, para empezar, soy Paula Vallarte de la agencia EFE de España. Ayer ya dieron un balance de la PEC, hemos seguido todos la PEC. ¿Qué destacaría si tuviera que destacar una cosa de la PEC Perú? No sé si sobre la relación de Perú con sus socios, sobre la hoja de ruta. Usted como primer ministro que ha estado ahí, ¿qué es lo que destacaría de esta celebración de APEC Perú? Bueno, reiterado agradecimiento por su presencia. Eh, lo que yo más destaco de APEC es la oportunidad que ha tenido el Perú para realizar por tercera vez consecutiva esta importante reunión, que es una muestra de la confianza de las 21 economías en nuestro país. En segundo lugar, quiero destacar que en esta APEC Perú 2024 se han logrado consensos que no se lograban hacía varios años en APEC. Y esto fundamentalmente porque nuestra diplomacia ha sabido distinguir en APEC lo que ha sido economía e inversión de lo que ha sido la política. Entonces nos hemos centrado verdaderamente en que los líderes de las economías hablen de eso, hablen de economía y de inversión. Por otro lado, quiero destacar que el Perú ha tenido oportunidad de colocarse en la vitrina del mundo. Una vitrina del mundo donde el Perú se ha exhibido como un país confiable, como un país estable, como un país que ofrece seguridad y como un país que resulta potencialmente atractivo a estas 21 economías, fundamentalmente en el sector minero, en el sector agroindustrial, en el sector pesquero, en el sector comercio, en el sector turismo. Yo creo que allí está la gran potencialidad que se ha visto reflejada además en los compromisos que hemos asumido con diferentes países. Fíjense, dos visitas de Estado, con Brunei y con China. 5 visitas oficiales demuestran que han habido economías que han venido puntualmente a preocuparse por el Perú. Por otro lado, yo quiero destacar también que APEC mueve el 62% del PBI mundial, casi la mitad del comercio mundial y casi el 40% de la población mundial. Entonces, esto es un éxito. Beneficios directos que ha tenido APEC. Hemos recibido aproximadamente 15.000 ciudadanos extranjeros que han venido no solamente a conocer el Perú, sino que han venido también a informarse de lo que ha sido toda nuestra actividad en materia de comercio, de turismo, hotelería. Bueno, ya no voy a hablar de la consabida gastronomía, pero de eso estamos hablando que son beneficios directos. Tenemos la declaración de Machu Picchu de los líderes económicos, la hoja de ruta para promover la transición de la economía formal, el tema de formalización tuvo mucho énfasis, y también la declaración de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, junto con la ICHMA, que es un poco la declaración de Lima, pero ICHMA es el nombre de la cultura originaria de los valles del río Lurín y Rímac, sobre una nueva mirada de la agenda aérea libre comercio Asia-Pacífico. En algún momento, Dios quiera pronto, vamos a poder hablar de una zona libre comercio para todo el Asia. Eso sería fantástico, eso entre los lineamientos principales. Marco Aquino de Reuters. Perdona, Marco. Gracias, ministro, ¿Cómo por la estás? oportunidad. Sin duda, la cita Asia-Pacífico fue una semana de atención mundial, ¿no? Y bueno, usted ha mencionado algunos logros que ha alcanzado el Perú. Quisiera un poco aterrizar ahora en el terreno local, la política local, ¿no? La primera consulta que quisiera hacerle es sobre esta última encuesta que hubo sobre la presidenta Boluarte, ¿no?
donde según la encuesta ha caído a un registro negativo histórico, ¿no?, en el gobierno, ¿no? La pregunta es, ¿qué consecuencia puede tener esta baja popularidad, ¿no? ¿Se reduce acaso la capacidad de negociación de la presidenta Boluarte o del gobierno con las fuerzas políticas o sociales del país? ¿Acaso se puede recrudecer el clima de inhabitabilidad que hubo en un momento o podría generar otro brote de protestas? ¿Cuál es su lectura, en todo caso, sobre esta situación y por qué se llegó a ese nivel de aprobación? Gracias. Muchas gracias. Yo recuerdo que estaba hace muy poco en Huancayo, en la inauguración de un parque cultural donde el Poder Ejecutivo directamente está inyectando 42 millones para recuperar espacios públicos, etcétera. Y un colega vuestro de la prensa local me hacía una pregunta muy similar a esta. Entonces, en ese momento, usted sabe, estamos en vivo y yo lo que dije es, ¿y de cuándo es la encuesta, no? ¿Cuándo se han recogido esas cifras? Y eran casi 10 días antes ya me informé que eran como 10 días antes de APEC. Y sí, yo no dudo de que las encuestas nos hacían ver una tendencia negativa, decreciente. Eh, yo no quiero decir que no hay errores en el gobierno, pues sin duda los hay, pero yo destaco uno en particular, que es un problema básico de comunicación política. Me parece que no estamos haciendo clic con la población, no podemos transmitir adecuadamente nuestros mensajes y con expertos en temas de comunicación política lo he conversado y esto tiene que ver con un deterioro generalizado de la clase política. Yo percibo que ya no importa qué tan buena sea la noticia, si la dice Adrián Sen no me lo van a creer. Entonces hay una carga que genera que el desgaste de la clase política arrastre a todos. Imagínense, hay un país que está cansado de la inestabilidad. Antes del gobierno de la presidenta Dina Boluarte habíamos tenido 6 presidentes en 5 años, entraban y salían, entraban y salían. Hemos cambiado el Congreso de la República también. Entonces es muy difícil volver a reconstruir confianza. Insisto, no hay buena noticia que en boca de un político hoy día sea creíble, sea aceptable. Y entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas y una de las causas que podría explicar la baja popularidad de las encuestas. Sumando a ello, yo creo que como el factor determinante de los problemas que tenemos es la situación de inseguridad, ¿no?, que se vive en el país y con la que estamos trabajando permanentemente. Pero yo confío en que luego de APEC un poquito la imagen haya mejorado y que podamos tener mejores cifras. Miren, yo respeto naturalmente a todas las encuestadoras. En algunas ocasiones a mí me dan unos puntos más, en algunas otras unos puntos menos. Yo las respeto, pero yo también, que viajo permanentemente, yo estoy un par de veces a la semana en el interior, percibo también otro feeling. Se lo digo con toda sinceridad. En el oriente y en el norte nos va muy bien. Lima es una plaza dura, la más grande, 12 millones. En términos de política, yo diría que si tú segmentas por niveles socioeconómicos hay una aceptación mayor que otra. Me sorprende sobremanera que sea en el segmento joven, entre los 18 y 25 años, donde radique nuestra mayor aceptación o nuestro menor rechazo, como se quiera ver. Pero luego también soy absolutamente consciente que en el sur tenemos que trabajar mucho más. Hay un sur muy duro que tiene un rechazo más sólido. Pero fíjese, seguramente ustedes tuvieron oportunidad de ver los pronunciamientos que se publicaron con motivo de APEC. Llenamos la prensa el domingo, el lunes y el martes. Tuvimos en una mesa como esta, tuve la oportunidad de congregar hasta 100 y pico gremios que vinieron y a los que les transmitimos la preocupación del gobierno para que colaboren con nosotros y durante el periodo de APEC se genere un clima de paz y de tranquilidad.
Al final terminaron adhiriéndose a este pronunciamiento aproximadamente 250 gremios. Y creo que a todos ustedes les consta que en gran medida el llamado que hicimos desde el gobierno a mantener la paz y la tranquilidad durante APEC se cumplió. Los llamados al paro que se hicieron para el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 fueron prácticamente imperceptibles y el paro anunciado para el jueves 14 promovió que el señor Valeriano incluso salga a decir que ellos nunca habían anunciado un paro ni convocado un paro. Entonces yo creo que si hay un país que más allá del fútbol se une también por causas comunes y APEC demostró que todos podíamos converger en un solo sentido y creo que haber estado nosotros llevando esta buena imagen es muy importante. Eh, yo no quisiera pensar que el clima de violencia vaya a recrudecer. Todavía recuerdo con profundo dolor lo que ocurrió en diciembre del 22 y enero del 23. Las causas fueron otras, las motivaciones entonces eran otras. Era la reacción al golpe de Estado que había dado Castillo. Nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes por tratar de atender todas las demandas o gran parte de las demandas sociales. Ese es el origen de las protestas. Ahora mismo, por ejemplo, ustedes saben que frente al Congreso de la República están los mineros asentados ahí, han estado pernoctando, porque ellos quieren que se amplíe el REINFO por 3 años más. Y estimados amigos, eso no sería responsable. Entonces tenemos que trabajar allí en fórmulas de acción que nos permitan una formalización más pronta y mejor, en mejores condiciones, más atractivas a los mineros, pero ahora mismo no es una solución aquella. Entonces, si luego de los lamentables sucesos de diciembre del 22 y enero del 23 no tuvimos significativas movilizaciones sociales hasta aquel paro del mes de septiembre, sí, a fines de septiembre, entonces yo creo que podríamos seguir trabajando y yo lo que único que les he dicho a los gremios es, la presidencia del Consejo de Ministros está abierta al diálogo, vengan. No nos pondremos de acuerdo siempre, seguramente, pero en puntos esenciales yo creo que sí podemos lograr coincidencias y sobre todo lograr coincidencias para evitar un clima de convulsión social que sería muy dañino. No quiero poner como comparación a países vecinos, pero todos en esta mesa, ustedes que son prensa internacional, saben perfectamente la situación difícil que se vive en otras latitudes y que no debería llegar al Perú, por eso nuestro llamado al diálogo es permanente. Siguiente, por favor. Sí, Tania Mellado de Kyodo News. Hola, ministro. Hola, ¿cómo Tania te Mellado encuentras? de Kyodo News de Japón. ¿Cómo está? Ministro, si bien yo le quiero pedir una autocrítica, si bien ya dijo de que es la falta y la mala comunicación que de parte del gobierno, también quiero aclararle que las marchas acá en Lima sí fueron raras, pero en provincia fueron fuertes durante la PEC. Y quería saber si de pronto hay una, si es que le cuesta decir la autocrítica, de pronto la negación de la realidad a veces que se siente, que es la impresión de los peruanos, sentimos respecto del gobierno, como por ejemplo ayer a usted le preguntaron acerca de la prisión preventiva para el señor Boluarte, y todo el gabinete cerró filas respecto al señor Boluarte y usted dijo de que tenemos muy baja estándar con la prisión preventiva, pero si se ven las 3 horas, 3 días y se ha seguido el fallo, de hecho la ausencia del señor Boluarte certifica que la prisión preventiva era necesaria. Entonces, yo quisiera saber si usted cree que el gobierno está en negación de la realidad o qué otra autocrítica usted se pondría respecto a qué hace mal el gobierno, por qué ese 3%. Urpi Torrado dijo de que la PEC era por la PEC, era básicamente porque estaban en contra los peruanos de las clases virtuales y de los feriados incluso. Eso es lo que explicó Urpi Torrado después de la encuesta. Entonces, ¿qué otras autocríticas sería usted? Y lo otro es sobre Chancay.
porque por diplomacia Ocitrán no lo dice y de pronto solamente Ojo Público lo ha sacado, pero Ocitrán está en problemas con Costco Shipping. Han puesto una acción de amparo porque Costco Shipping no quiere reconocer las competencias de Ocitrán, que es el organismo supervisor, y eso es un poco peligroso, ¿no? Respecto al poder que tiene China en el mundo en un contexto de guerra, ¿no? En general. Por favor, lo de la autocrítica en la Muchas gracias, generación y lo de Costco. muchas Gracias. gracias. Estuvo aquí en visita oficial el primer ministro de Japón y nos hablaba no solamente de la milenaria relación que tenemos, sino de esta forma como socialmente se había fusionado perfectamente la cultura japonesa con nosotros y admiraba el primer ministro de Japón la manera como habíamos resultado ser resilientes, ¿no? Frente a tantas dificultades. Las marchas en Lima fueron muy raras y en el interior yo diría que fueron bastante menos exitosas de lo que se esperaba. Le refiero, por ejemplo, Puno, Cusco, Arequipa y Loreto fueron los lugares que más marcaron y en ninguno de los casos llegaron a 2000 personas. Es significativo, digo yo, pero más allá de cuantificarlo, refleja precisamente una insatisfacción de lo que yo había mencionado hace un instante, esta ausencia de entendimiento que tenemos como gobierno respecto de las poblaciones del sur. No olvidemos que las poblaciones del sur, Puno en particular, fue una de las que más deudos tuvo en las protestas. Entonces allí se marca más esta situación. Yo he tenido oportunidad de estar en Carabaya, estamos trabajando mucho en Juliaca, estamos trabajando mucho en Yunguyo también, en Azángaro y en otras provincias porque queremos que haya una aproximación mayor y Puno nos preocupa significativamente por la situación de falta de desarrollo, que no tengo que mencionarlo también, esto tiene que ver con que son los gobiernos regionales quienes se encargan en primer término de aquello. Y los gobiernos regionales siempre han sido, ya no en oposición de este gobierno, sino históricamente de una posición ideológica muy marcada, que ha generado, entre otras cosas, una ausencia de ejecución de presupuestal, bajísimos niveles en crecimiento educativo, etcétera, pobreza y todo lo demás. Pero esto nos compromete a trabajar más arduamente, por supuesto, porque identificamos que ahí hay focos de protesta mayores. La autocrítica sería tener que trabajar mucho más en esas zonas. Repito, lo estamos haciendo en Carabaya, lo estamos haciendo en Yunguyo, lo estamos haciendo en Juliaca y lo vamos a seguir haciendo en cada una de las provincias de Puno y así por el estilo en las demás. Eh, no, yo diría que no. Mire, yo no dejo de creer también, y esto se puede comprobar sencillamente, que allí la presencia de, por ejemplo, el movimiento de izquierda es muchísimo mayor y en consecuencia la oposición ahí está muy marcada. No olvidemos, por ejemplo, la presencia de los señores que están presentes o que han dirigido uno de los gobiernos regionales siempre han tenido esa tendencia. Y hoy día en el sur, por ejemplo, la presencia del proscrito partido de Antauro Humala también ha estado participando ahí activamente. Sí, me quería referir a ello. Decías que, digamos, la verdad es que no, yo soy muy crítico. Yo lo que menos hago es taparme los ojos, por eso viajo tanto. Y no, cuando me dicen, vamos por la derecha, yo le digo, no, no, mejor vamos por la izquierda, porque quiero ver qué hay por ahí. Y me gusta a mí constatar directamente aquello. Por eso es que yo resulto tan crítico al interior del gobierno respecto de las necesidades que tenemos que hacer. Y mire, con relación a lo de la prisión preventiva del señor Boluarte, usted ha afirmado que era necesaria. Y yo al respecto quisiera decir lo siguiente, no lo dije hoy, lo dije cuando recién se había dispuesto su detención preliminar. Y dije que en el Perú tenemos un estándar de libertad muy bajo
y lo puedo ratificar frente a ustedes. Ustedes son prensa extranjera y seguramente en los países que representan, ustedes han podido haberse dado cuenta que para que se dicte una privación de libertad de cualquier naturaleza, las personas tienen que tener una sentencia. Y eso es porque la libertad es lo primero. Decimos en derecho, la causa es una causa pro homine, a favor del hombre, y después es pro libertatis, a favor de la libertad del hombre. Si tú vas a privar a un hombre de su libertad, tiene que ser porque ya has agotado absolutamente todas las demás posibilidades. Bueno, es que sabes que es que tú no puedes, y allí, por ejemplo, tenemos que hacer un mea culpa. No puedes poner tú por delante un interés gubernamental y dejar atrás un interés personal y un derecho fundamental como la libertad. Como el gobierno es absolutamente incapaz de asegurar que él no se fugue, entonces mejor lo meto a la cárcel. ¿Te das cuenta? Eso es imposible de aceptar. En ningún país civilizado de los que ustedes representan, primero el gobierno dice, para que no te fugues te meto a la cárcel. Oye, tú tienes que asegurar que yo no me fugue. Ese es tu deber como Estado. Y por otro lado, decir lo siguiente, a mí en esto, y por favor quisiera que en esto eh, me presten especial atención, lo que me preocupa a mí el proceso del señor Boluarte es que se está tejiendo una historia perversa según la cual existiría una organización criminal que seguramente en breve van a decir cuya cabecilla es la Presidenta de la República. Y les voy a decir cuál es el paso siguiente, el capítulo siguiente de esa historia. Ella encabeza esa organización criminal, ella incurre en incapacidad moral, ella tiene que ser vacada. Esta es la historia que están tejiendo y es una historia perversa que va en contra de la estabilidad de este gobierno, en contra de la democracia y el Estado de Derecho. Y eso es lo que yo tengo que denunciar. La señora presidenta no tiene ni ha tenido absolutamente nada que ver con esa causa y en consecuencia hay que advertir que detrás de esto hay una soterrada campaña dirigida de manera sistemática y sostenida a perseguir esa finalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar, porque esto en cualquier otra parte podría ser calificado como una pretensión de precisamente derrocar al gobierno de manera inconstitucional. Y con relación a Chancay, pues mira, con el respeto que merece la señora Urpi Torrado, ustedes también lo escucharon antes de que se convoque antes que se inicie APEC, habían convocatorias a paros, ¿no? Vamos a parar Lima y ustedes que siguen las redes sociales se dan cuenta de todo lo que había. Un solo niño nuestro puesto en peligro es responsabilidad de todo el gobierno. Y nosotros no íbamos a permitir que los violentos pongan en peligro la integridad física de ninguno de nuestros niños y esa fue la decisión principal por la que se tomó esta decisión. Amén. Las clases remotas no han hecho como algunos creen hacer que los chicos pierdan 3 días y el índice de educación o comprensión lectora va a disminuir en 3 días. Por favor, no seamos extremistas tampoco, porque ha sido oportunidad, no quiero ser muy simplón, pero los chicos siguen estudiando de manera remota y los chicos también pudieron aprender, por ejemplo, de qué era PEC y por qué estaban en esas condiciones. Luego, también teníamos la ocasión de decir nosotros, los chicos tienen oportunidad también de poner en práctica lo que hoy día se hace muchas veces, hacer educación virtual y seguir sus cursos normales. Los maestros también lo hacen. Quiero decir yo, si nos tocaba poner en una balanza la seguridad de los niños frente a las convocatorias de paros y demás, nosotros hemos preferido por la seguridad. Hoy día tenemos la satisfacción que a ninguno de los niños le ocurrió absolutamente nada y que las clases las siguieron de manera remota. Esa es nuestra calma. Y por otro lado, sí, habías mencionado también lo de los feriados. Originalmente habíamos dado feriados solamente para Lima y era un feriado compensable, feriado no laborable compensable para todos. Luego vimos por conveniente que, siendo que se iba a inaugurar Chancay, había que incluir a la provincia de Chancay también de este feriado. Y luego se tomó la decisión de poner estos días
Muchos nos dijeron, pero ¿cómo no vamos a trabajar la industria? El feriado se declaró lunes, martes y miércoles. Se dijo que se iba a hacer trabajo remoto para el servicio público, no para el servicio privado. El servicio privado siguió actuando normalmente. Y si ustedes estuvieron lunes, martes y miércoles, vieron que prácticamente la ciudad se movió sin novedad. Entonces yo creo que ahí no hubo problema. Y con relación a Chancay, la acción de amparo que ha interpuesto Corco Shipping contra Ocitram, y le digo más contra mí también, vaya usted, porque la moda es ahora cualquier cosa, a mí también me denuncian, ¿no? Porque yo soy presidente del Consejo de Ministros. Sí, por supuesto, también. Entonces son los costos de ejercer estos cargos. Pero bueno, Cosco ha decidido judicializar el tema, llevarlo a una acción de amparo y vamos a ver cómo se resuelve esto judicialmente, ¿no? Es un tema sumamente complejo, es por el pago del 1% que se está discutiendo para ver si corresponde o no corresponde que lo pague Cosco Shipping. Ellos han creído por conveniente judicializarlo, así que bueno, en esa instancia es donde se va a tener que resolver. Nosotros ejerceremos nuestro derecho de defensa como corresponde, ¿no? Pero también usted hizo una mención a este momento y China como dominante. Estamos hablando de un puerto que es un puerto civil, ¿eh? No es un puerto militar. Sí, sí, pero eso es para carga, me imagino, no es para que mañana vayan a traernos portaaviones acá y lo utilicen con ese fin. No olvidemos que las aguas son soberanas del Estado peruano. Muy bien, continuemos, por favor. Sí, Carlos Mandujano de AFP, por favor. De AFP. Ajá. A ver, Carlos Condujano, de la agencia France Press. Usted ha conversado con la presidenta, quizás cómo ha tomado la noticia de la orden de captura de su hermano y se sabe en estos momentos el paradero de su hermano, de Nicanor. Sí, como es natural, he conversado con la señora presidenta, en primer lugar para expresarle mi solidaridad y en segundo lugar para conocer cuál era su sentir, ella como hermana. Naturalmente se encuentra consternada con lo ocurrido, pero como presidenta del Perú se mantiene absolutamente incólume al frente de sus obligaciones y lo que me dijo fue, tenemos que seguir trabajando. Ese es el mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Y por supuesto, ella ni el que habla saben absolutamente nada acerca del paradero del señor Boluarte. Franklin Briceño de AP, de Associated Press. Associated Press. Hola. Ministro, buenos días. Usted ha señalado en esta conferencia y en la anterior que tuvimos que había un problema básico, que era la comunicación política. Y hoy ha señalado adicionalmente que el desgaste arrastra a todos. Teniendo en cuenta esta frase suya y viendo los problemas de Perú en este año, nunca antes se vio un profesor asesinado delante de sus alumnos. Nunca antes se ha visto una cifra de homicidios tan alta como la que se tiene este año y una serie de hechos que me demoraría demasiado en enumerar. Si ese desgaste arrastra a todos, ¿usted ha pensado en renunciar al igual que, por ejemplo, el ministro del Interior u otros ministros? Y en todo caso, si usted no ha pensado en renunciar, ha pensado en cambiar a algunos de los secretarios, perdón, algunos de los ministros de su gabinete que le permitirían tener una mejor dominio de las políticas públicas que Perú necesita ahora? Gracias. Muchas gracias. Indudablemente, lo dije hace un instante, este problema de comunicación política tenemos que mejorarlo. Luego es cierto, las cifras son innegables, hay que tomarlas muy en cuenta y hay que trabajar para mejorarlas. Y el desgaste político que sufrimos es un desgaste, yo diría, generalizado, típico. Mire, en días próximos vamos a cumplir 2 años en el gobierno. 2 años en el gobierno sin bancada, sin bancada. Lo digo con absoluta razón y de forma categórica,
con una prensa que no es precisamente aliada del gobierno y además con una herencia, con una mochila muy pesada del gobierno anterior. Entonces, sí tenemos como consecuencia de todos estos elementos que he expresado un evidente desgaste. Si la solución fuera que yo renunciara al gobierno y pensaría que las cosas van a cambiar mágicamente después de mi renuncia, créame usted, amigo, que pondría mi cargo a disposición ahora mismo, cuando no una renuncia irrevocable. Pero eso no va a ser así. Y yo tengo que ser además responsable. Yo soy un viejo funcionario que tengo 32 años de experiencia en este quehacer y unos por lo menos 15 como político. Entonces tengo que trabajar, y yo lo sé, en estas aguas turbulentas, con este viento en contra, pero también sé que estamos haciendo muchas cosas buenas, que los resultados van a empezar a mostrarse pronto. APEC es una buena noticia, pero una buena noticia también son nuestros logros en materia económica, y allí tenemos que incidir de manera significativa. Estamos dentro de las tasas de inflación más bajas de la región, la peruana es la más baja, estamos con un nivel de productividad significativamente grande, el sol es la moneda más sólida de la región, tenemos las reservas internacionales que yo creo que ya son hasta excesivas, 84.000 millones de dólares que sobrepasan a cualquier expectativa dentro de nuestra región. Tenemos proyectos en cartera en minería por 50.000 millones de dólares. Acabamos de invertir en APPs en más de 8.000 millones de dólares. Los proyectos en agroindustria nos hablan de 250.000 nuevas hectáreas incluidas o agregadas a las ya existentes. Tenemos una temporada de pesca que es incomparable respecto de ninguna otra anterior. A Dios gracias, estamos ahora con climas bastante nobles, no tenemos grandes fenómenos naturales que atender, vienen las lluvias del sur, nos estamos preocupando por ello, pero yo diría que también tenemos muchas cosas que hacer. Yo defiendo al gabinete que tengo y lo haré permanentemente. ¿Que es probable que tengamos que introducir cambios? Seguramente que sí. Nosotros estamos, y esto no es solamente una frase, nosotros y el que habla permanentemente evalúa a las señoras ministras y a los señores ministros con miras a trabajar cada día mejor. No es cuestión de personas, son políticas institucionales las que nosotros defendemos y la continuidad de esas políticas y el logro de sus objetivos es lo que nosotros perseguimos. No descarto en consecuencia que la propia presidenta podría decidir prescindir de mis servicios o que en conjunto con la señora presidenta nosotros podamos promover algunos cambios al interior del gabinete. No tenemos pensado de momento hacerlos, pero eso es algo que está naturalmente siempre como una posibilidad latente. Siguiente pregunta, por favor. Sí, Manuel Robles, de Prensa Latina. Prensa Latina. Buenos días. Hola. Una pregunta muy puntual. En estos incidentes que ha habido, que usted define como intrascendentes, ha habido detenciones. Quisiera saber la situación de los detenidos, si hay judicializados o si han sido detenciones temporales. Sí, efectivamente. Hubieron en Lima muy pocos incidentes que merecieron detenciones. Tengo entendido que en la mayoría de los casos todos fueron conducidos a comisaría o si no a seguridad del Estado. Luego de identificarse y cumplidos los plazos de detención, todas las personas han sido puestas en libertad y eventualmente si la Fiscalía lo ha dispuesto, naturalmente con órdenes para que asistan a los procesos. Pero en este momento yo no tengo noticia que como consecuencia de las protestas de APEC exista ningún detenido hasta este momento. No, no ha sido así. ¿No tiene cifras de judicializados? No, disculpe usted, no las tengo, pero me puedo comprometer a enviarlas si ustedes lo desean. Puedo buscar cuántos detenidos hubieron. Tengo certeza de que no hay ningún detenido en este momento por esa causa, pero cuántos detenidos hubieron a nivel nacional se lo puedo hacer llegar. Pedro, por favor, toma nota de eso.
Bueno, de Agencia EFE, le quería preguntar sobre la relación con China. Pues ha mostrado la PEC en los últimos años que es fuerte, se ha inaugurado el puerto de Chancay, el Tratado de Libre Comercio se ha impulsado. Mi pregunta va por Estados Unidos, ¿no? Ahora ha venido Biden, pero el presidente electo es Donald Trump, que ha anunciado la posibilidad, su asesor, de imponer unos aranceles muy fuertes a los productos que vengan de Chancay. ¿Cómo van a cuidar la relación con Estados Unidos, con Donald Trump, si hay algún proyecto, cómo encaran esta nueva etapa? Gracias. Gracias. Yo diría que la relación con China es una relación fuerte y en crecimiento, pero lo es también con otras economías. Fíjense, eh, con la República Popular China hemos mejorado significativamente el Tratado de Libre Comercio que teníamos. En recíproco beneficio vamos a poder llevar, por ejemplo, más productos a China. Pero también acabamos de firmar un Tratado de Libre Comercio con Hong Kong y esto me lleva también a indicar que tenemos otros tantos tratados de libre comercio con otros tantos países. Chancay es una obra innegable de una gran trascendencia. Probablemente el primero o segundo puerto del Pacífico Occidental más importante. Estamos a la altura de Manzanillo, Long Beach. Y si a Chancay le suman Callao, que tiene capitales diferentes a los chinos, y si le suman la ampliación que vamos a tener en Marcona y a lo que vaya a ocurrir en Matarani y cuando no en Paita, vamos a tener una costa y una política portuaria muy dinámica, muy dinámica. No dejo de mencionar Corio, ¿no? Que está también allí latente. Entonces yo creo que esto forma parte de un trabajo mucho más grande. Pero Chancay no solamente es Chancay, Chancay es el corredor que se inicia en el Callao y termina en Barranca. Es un corredor que va a tener, entre otras cosas, el Parque Industrial de Japón, va a tener una zona económica especial donde tendremos regímenes tributarios y regímenes laborales diferenciados. Vamos a establecer cuál va a ser la tasa, el porcentaje se está discutiendo, pero ahí hay que ver plazos, ahí hay que ver tasas, ahí hay que ver actividades, ahí hay que ver rendimientos. Es un tema bastante complejo. Pero quiero decir, Chancay es parte de una pieza que tiene que ver con el resto del rompecabezas, del puzzle. Chancay es además trascendente porque cuando empecemos el desarrollo de los proyectos mineros en la Sierra Sur, ese mineral va a tener que bajar en trenes hasta la costa. Llegará a Matarani o llegará a Marcona y luego en cabotaje hacia Chancay. Pero necesitamos también grandes vías carreteras para que los productos de agroexportación que van a salir, por ejemplo, de Chinecas o de Majes, también vengan a la costa y luego se puedan embarcar. O si lo hacemos por el norte, probablemente vamos a necesitar los ferrocarriles del proyecto bioceánico para que se acerquen también. Chancay es parte de un todo y de un crecimiento de un Perú que necesita mejorar y ampliar significativamente su infraestructura. Con relación a lo que ocurre con Estados Unidos, en la mañana de hoy estuve desayunando con la representante de USAID, es probablemente la agencia de cooperación más importante de los Estados Unidos, y las expectativas son muy grandes. Quieren trabajar con nosotros el proceso de democratización digital, desde la PCM lo tenemos. Quieren trabajar con nosotros el tema de el combate contra el plomo en alimentos, en agua, etcétera, y están muy entusiasmados en trabajar con nosotros temas de seguridad. Esto no hace sino reforzarse. He escuchado esa noticia de un ciudadano norteamericano, no sé si llamarlo funcionario, porque todavía no está en el gobierno, no creo. ¿No? Se espera que se aproximen al gobierno. Y en todo caso, mire usted, las relaciones comerciales son relaciones bidireccionales. Un poco, tú me impones un arancel, yo tengo que hacer lo mismo. Sería una lástima que en el marco de APEC, donde tenemos economías fundamentalmente abiertas, se pretendan hacer imposiciones arancelarias que no corresponderían cuando lo que queremos es terminar de abrir nuestras economías. En todo caso, yo creo que siempre vamos a tener la oportunidad de mostrar los beneficios y sobre todo explicar al gobierno norteamericano, con el que, por cierto, el Perú va a cumplir el próximo año, perdone usted,
en mayo del año 26 vamos a cumplir 200 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y son probablemente las relaciones diplomáticas de las más antiguas que tiene el Perú como república. Entonces, nuestra amistad con los Estados Unidos es una vieja y larga amistad que yo estoy absolutamente seguro que siempre en el plano del diálogo respetuoso y horizontal va a poder encontrar soluciones a todas estas cosas, ¿no? Lo que vamos a llevar del Perú a los Estados Unidos seguramente van a ser los productos que ellos conocen y disfrutan ahora, nuestras uvas, nuestros arándanos, nuestros espárragos y demás productos que ellos reciben y que tienen una grandísima acogida allá, ¿no? Entonces, yo supongo de que esta es una primera declaración de muchas que habrán con relación a la buena relación que tenemos con ellos. No, no hago más que eso, que decir eso. Sí, Marco Aquino, otra vez. Gracias. Solo un par de precisiones, ministro. Sí. Usted habló hace un rato que hay una campaña soterrada, ¿no?, contra la presidenta, que busca incluso hasta vacarla. Ayer mencionó que hay una judicialización de la política. Yo quería preguntarle si puede identificar de dónde nace esa campaña o quiénes son, y si hay algún peligro de que Boluarte no llegue al 2026. Y la otra precisión es sobre el proyecto de los mineros informales, ¿no? Ayer también anunciaron que se aprobó este proyecto de ley, ¿no? Pero el ministro de Energía y Minas dijo que los mineros que quieran formalizarse en este nuevo proyecto de ley, también que lo pidan y que lo hagan. La pregunta es, ¿esto es, digamos, un disfraz del REINFO? Porque el REINFO tenía un plazo de vencimiento, y entonces si es que va a haber un proyecto que va a dar otro plazo de vencimiento para los mineros, es casi lo mismo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, dónde está el espíritu de cambio en ese proyecto? Gracias. Muchas gracias. Hace un instante denunciaba una campaña soterrada dirigida con este propósito de vacar a la presidenta Boluarte y me reafirmo en ello. No me pregunte porque me puedo equivocar, pero creo que esta es la quinta solicitud o petición de vacancia de la señora presidenta. Y podrá usted comprender que no solamente es incómodo, sino que además preocupante que sigamos con este propósito. Y hay algunas fuerzas políticas desde el Congreso que hablan de ello y algunos otros actores políticos. Y me voy a referir a ello cuando hablo de la judicialización de la política y cuando no hablar de la politización de la justicia. Porque este es un fenómeno bidireccional, que ya no solo es un tema peruano, ya lo han visto seguramente en los lugares donde ustedes, a los que ustedes reportan que esto es un fenómeno que se ha expandido. Entonces yo a mi adversario político le meto una acción de amparo. No, a mi adversario político lo querello. Y el propósito es único, ¿no? Arrinconarme, provocar de que yo no reaccione, intimidarme. Pero luego vemos también que hay una actoría política desde la judicatura. Y lo menciono desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial en el Perú. Yo lo he dicho siempre también y mis declaraciones son públicas. Yo creo que un fiscal habla por sus dictámenes, por sus acusaciones y por sus acusaciones llevadas a juicio que finalmente comprueban la tesis fiscal y logran la condena. Un fiscal no puede ser un actor de cinema, un rockstar. Y nosotros lamentablemente vemos figuras mediáticas que le pones un flash, una cámara de televisión, una cámara fotográfica
Y entonces pretenden convertirse ellos en la noticia. Frente a un escenario de esta naturaleza, nosotros tenemos que reconocer entonces que efectivamente hay un problema de judicialización de la política y de politización de la justicia que lleva, por ejemplo, a la construcción de esta afiebrada tesis fiscal de creer que detrás hay una organización criminal, que esa organización criminal la encabeza la señora Presidenta de la República. Eso va al plano político y en el plano político un congresista sostiene que esta tesis fiscal constituye causa suficiente para declarar la incapacidad moral de la Presidenta y en consecuencia la vacancia. Esa es toda la figura argumentativa. Y esto, por supuesto, tiene diferentes actores. ¿Quiénes son y de dónde nacen? Mire usted, en primer lugar, los que se han visto afectados o quienes se han visto afectados con las decisiones del gobierno de la presidenta Boluarte. Lo he dicho también reiteradamente, y hoy día se lo comenzaba a la representante de USAID. Hay una sorprendente coincidencia en que los movimientos de protesta más violentos de diciembre del 22 y enero del 23 coinciden con Madre de Dios, donde está La Pampa y el crimen organizado, Puno, donde está la Rinconada, Chala en Arequipa, donde está la minería ilegal, Chao y Virú, donde está Patás y el Brain. Lamentable coincidencia, los puntos de mayor violencia durante dichas protestas estuvieron localizados en esas localidades donde impera el crimen organizado. Ellos, que no fueron de ninguna manera perseguidos durante el gobierno de Castillo, ven hoy día alterado el status quo con una presidenta que por supuesto enfrenta al crimen organizado de manera directa. ¿Quiénes más están allí? Los vacadores, los que proponen todo el tiempo la vacancia de la presidencia. ¿Quiénes más están allí? Los que siguen pidiendo libertad para el golpista Castillo y para el corrupto Castillo. ¿Quiénes más están contenidos allí? Todos los que de alguna forma han venido sosteniendo, en mi opinión, la equivocada tesis que se vayan todos, nueva constituyente, nueva constitución. Esos grupos colectivos que levantan esas banderas son sin duda alguna, en mi opinión, los que están detrás de estas tesis y de estos intentos de vacancia de la presidenta Boluarte. Y al respecto, permítame hacer una reflexión. Imagine usted una nueva vacancia presidencial en un momento como este. ¿Qué sería? Más caos. Nosotros tenemos que convocar en marzo nuevas elecciones, así lo dice el calendario electoral. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que ese calendario electoral no se cumpla? Eso, por supuesto, no lo vamos a permitir. Y para terminar, con relación al proyecto de ley que ayer ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y que llegará pronto al Congreso, no es un disfraz del reinfo. Es un problema sumamente complejo. Queremos, esto también hay que decirlo y aprovecho, no significa que el 1 de enero del 2025 todos sean o se conviertan en ilegales. No queremos que ese mensaje llegue. Lo que queremos decirle a todos es, desde que se emita la ley vas a tener la oportunidad de formar parte o participar de este registro, de este proceso de formalización. Vas a tener 6 meses. Yo he sido un duro crítico de la burocratización que se sigue dentro de este procedimiento que he tenido y hemos estado derribando y derribando pasos para que el proceso sea más sencillo. Yo me he opuesto diametralmente a estos cobros que se hacen, que es un caos. Las direcciones regionales de minería, una te puede cobrar 10, la otra te puede cobrar 100. Y cada uno cobra lo que le parece según el antojo del gobierno regional, cuando lo que necesitamos es que esto se estandarice. Pero nuevamente caemos en el tema de un país como el nuestro, donde las regiones son autónomas. Entonces tenemos que trabajar también eso en una política de sensibilización. Pero, querido amigo, no es un disfraz, queremos mejorar las cosas, el tema nos preocupa y nos preocupa por el perjuicio que significa la contaminación del medio ambiente. Se trabaja con cianuro y se trabaja con mercurio.
En la minería del oro aluvial se está tirando mercurio a nuestros ríos, se están contaminando nuestras aguas, se están matando a nuestros peces y el agua que beben nuestras comunidades originarias les causa mucho daño. Y estamos trabajando por la conservación del medio ambiente y por la conservación, por supuesto, de nuestras comunidades originarias. Pero además nos preocupan los índices de violencia que giran en torno de la minería ilegal. La minería ilegal ha traído sicariato, ha traído extorsión, ha traído violencia sin precedentes, sobre todo en la zona de Patás. Les digo más, hoy día la minería ilegal y el tráfico de drogas han encontrado un tándem perfecto. La mejor manera de lavar dinero ahora en narcotráfico es en la minería ilegal. Metes dinero negro, sacas oro y el oro lo puedes vender en cualquier esquina. Entonces tenemos que trabajar muy duramente contra el crimen organizado. Y en esta tarea nos encontramos ahora mismo. El trabajo que se hace desde el Alto Comisionado para la Minería Ilegal y para el BRAEN está dando resultados muy buenos. Tenemos que seguir promoviendo, porque este es un problema, y acá quiero ser enfático, no es solamente un problema policial militar, esto es un problema social. Detrás del REINFO hay casi 500.000 de ciudadanos directamente afectados y tenemos que darles una solución para que la formalización sea el camino que ellos escojan para trabajar. Siguiente pregunta, por favor. Sí, ya con esto creo que vamos acabando. Sí, Franklin. Vale. Sí. Gracias. Adelante, por favor. Ministro, uno de los principales problemas que la población peruana, en las diversas encuestas que se hacen en estos últimos meses, dicen, es el problema de la inseguridad. Aquella que afecta a ese hombre que vive en una ciudad donde la policía está mal distribuida. Está en las zonas ricas, donde tienen menos población, tienen más policías, que en las zonas populosas intensas, donde hay menos policías. Eso es un hecho histórico en el Perú. Y la pregunta es esta: ¿cómo se va a afrontar este problema que se está volviendo cotidiano y que está afectando a lo que todos los gobiernos, no solamente han hablado del gran impulso que dan a la economía los comerciantes pequeños que abundan por millones en Perú? La extorsión les está afectando a ellos de manera directa. ¿Cómo se va a enfrentar esto? Ayer conversé con los jefes de la policía que ven el tema y no tienen muchas cifras, no tienen una cantidad de cuántas bandas existen en Perú, algo terrible para ser la policía, ni saben cuál es el porcentaje de bandas criminales que afectan a la población en estos momentos. Y mi pregunta es, ¿qué cambios se van a hacer de aquí en adelante para enfrentar este problema que es complejo? Y que al parecer los estados de emergencia donde se saca policías y militares y se los pone en las esquinas de los paraderos más concurridos, pareciera que no está dando soluciones directas al asunto de la extorsión. Gracias. Muchas gracias. Yo debo coincidir con usted, y lo hemos identificado así, que el problema más serio que enfrentamos ahora es precisamente el problema de la inseguridad. Mencionaba hace un instante lo que ocurría con la minería ilegal y lo que había detrás de ella. Y miren, el crimen organizado transnacional es un fenómeno para el que nuestra región no estaba preparada. Discúlpenme que lo mencione, pero nuestra hermana República del Ecuador pasó un momento muy crítico y cuando no, ahora está tratando de resolver este problema. No podemos negar la existencia del Tren de Aragua. Es una organización criminal que ha llegado hasta Nueva York. ¿Recuerdan ustedes las denuncias que ya existen de la acción de esta organización en Nueva York, en los Estados Unidos? La presencia que ha tenido en toda la región sudamericana es incuestionable. Pero también tenemos bandas organizadas desde Colombia, los desmovilizados de la FARC que están operando en el Putumayo, o el Comando Vermelho en el Brasil. Y podría seguir mencionando algunas otras organizaciones criminales. Y nosotros, y digo en el Perú, hemos tenido tasas de criminalidad,
dentro de lo que era absolutamente normal. Lo que no hemos visto en el Perú nunca ha sido la perversidad, la alevosía con la que ciertos crímenes se han venido produciendo y la cantidad de estos crímenes. Nos preocupa el tema de seguridad también en una dimensión económica. ¿Cómo pretendemos decirle a alguien que venga a invertir en el Perú si al día siguiente le mandan una fotografía de toda su familia con unas balas, ¿no? Y con una amenaza expresa: si no me pagas voy a matar a tu familia? Eso afecta directamente, desde un enfoque económico, a lo que nosotros pretendemos hacer en el país. Pero aquí también hay que mencionar lo siguiente: este crimen organizado que maneja minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos, prostitución, narcotráfico, alcohol, todo este crimen organizado ha llegado muy de pronto en una organización que la verdad no estaba preparada para ello. Y hemos empezado sobre la marcha a tratar de poner más efectivos policiales. Hemos llegado en Lima a colocar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional juntas para enfrentar la declaratoria de estado de emergencia. Yo creo que los resultados los vamos a empezar a ver progresivamente. De hecho, me parece percibir que ya hay buenos resultados, sobre todo en los distritos declarados en emergencia. Pero no solamente nos deben preocupar esos distritos, sino nos debe preocupar también lo que va a pasar en los demás distritos. En este sentido, nosotros estamos aprobando muy prontamente una ley que declara los francos para la policía, para que puedan ser contratados los policías de franco y puedan sumarse ellos a la actividad de resguardo policial. Esto es lo que se denomina, o ya se le ha puesto el nombre, es el plan celador. El plan celador es precisamente este que va a actuar contando con el refuerzo de los policías de Franco. Esto va a permitir dos cosas. En primer lugar, poner en actividad a los policías, y en segundo lugar, yo estimo que más o menos un 35% más de la capacidad de nuestras fuerzas se va a poder incrementar en la lucha contra la criminalidad. Por su parte, la policía y las Fuerzas Armadas seguirán teniendo la presencia que nosotros estamos esperando, dejando siempre en claro que nuestras Fuerzas Armadas no son cuerpos de seguridad ciudadana. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para la defensa nacional. Entonces tenemos que tener cuerpos más versátiles dentro de nuestras Fuerzas Armadas para que puedan brindar este ayuda o apoyo, como dice el texto, la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas, también para lo que necesitamos esto. Y aquí, si usted me permite, por favor, reiterar lo que vengo ya anunciando. Vamos a presentar al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma constitucional, según el cual los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú, cuando actúen dentro de un espacio declarado en estado de sitio o en estado de emergencia, ya hagan uso regular de su arma de fuego o uso regular de la fuerza, previo informe de la Inspectoría Institucional, solamente podrán ser juzgados ante el fuero militar policial y no ante la justicia ordinaria. Hemos tomado esta decisión porque creemos que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener la seguridad de que en un fuero específico que es el suyo, se van a analizar y cuando no a juzgar las intervenciones que ellos tengan cuando actúen dentro de estos estados de emergencia. Se preguntarán ustedes por qué adoptamos una decisión de esta naturaleza. Porque hoy en día el marco legal no permite una protección real a los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas para que puedan actuar en contra del crimen organizado. El ejemplo es la cantidad de efectivos que por estas causas han sido denunciados ante la justicia ordinaria. Allí, incomprensiblemente, incluso en algunas oportunidades, se ha solicitado su detención. Gracias.
Tenemos una última pregunta, breve, por favor. Ambos y terminamos, sí, usted después y terminamos. Vale, adelante. Ya. ¿Qué le diría a los analistas que afirman, que opinan que Keiko Fujimori es quien realmente gobierna en Perú desde el Congreso, dominando el Congreso con sus aliados de ultraderecha y ultraizquierda? Y si es que cuando le respondió a Marco, ¿usted se refería a Perú Libre? O sea, que de ahí viene la organización de Perú Libre, cuyo líder está prófugo ahorita y es el de repente menos encontrado. Sí, básicamente eso, eso. ¿Y cuándo van a presentar ese proyecto eh, para que los policías y militares puedan actuar en las zonas de emergencia y ser juzgados por el fuero militar? Mire, el Perú lo gobierna la señora presidenta Dina Boluarte. Hay actores políticos como en cualquier otra latitud. La señora Fujimori es lideresa de una bancada en el Parlamento muy importante, como tenemos otros líderes también. Y me imagino que desde sus bancadas ellos también en ejercicio de gimnasia política hacen actividades propias del quehacer parlamentario, político. Pero yo le puedo decir de que no teniendo una bancada en el Parlamento, lo que nosotros hacemos es aproximarnos a todas las fuerzas políticas en un afán de diálogo y cuando no hay concertación. Hay muchas cosas que por el interés del país tienen que sostener acuerdos, tienen que sostenerse sobre acuerdos en pro de la gobernabilidad. Y nosotros hacemos permanentemente llamados a todas las fuerzas democráticas. Y los resultados, tanto de las leyes que se promueven desde el Congreso como las acciones de gobierno, fíjese usted, para prepararnos para PEC, hablé yo con las fuerzas políticas también. Y obtuve el compromiso de ellos de unirse en favor de la causa de la paz y la estabilidad. Entonces, que no sorprenda que el diálogo existe, pero quiero ser enfático, en el Perú solo gobierna la presidenta Dina Boluarte. Le preguntaba porque en Japón había esa Con sensación de que hay relación, más relación ahora con Perú justamente Tania, por esta porfa. fuerza. pero usted lo ha dicho, seguramente es una sensación. Con relación a quienes me refería, he sido expreso en referirme a todos ellos y los he caracterizado. La ley del fuero, o el juzgamiento de los policías y militares en el fuero policial militar, militar policial, yo presumo que en el decurso de lo que, ya no creo esta semana, pero en el decurso de la próxima semana deberíamos presentarlo al Congreso de la República. Vamos a terminar. Teníamos una pregunta y acabamos, por favor. Por favor, esta ley de protección a la policía y a los militares en el uso de las armas, ¿es solo para las etapas de estado de emergencia y si se va a aplicar retroactivamente a los militares y policías que están siendo investigados por las muertes de los sucesos de 2022-2023? Me he referido a este proyecto de ley que va a tener como propósito fundamental ser aplicado solo en los espacios y actividades que se desarrollan cuando se declare estado de excepción. La Constitución señala que existen dos estados de excepción, estado de sitio y estado de emergencia, solo en dichas circunstancias. Y con relación a su segunda pregunta, los procesos radican donde se inician, y en este caso los procesos se han iniciado, los que usted refiere, las protestas de diciembre del 22 y enero del 23, se han iniciado ya en el fuero ordinario y ahí se están haciendo sendas investigaciones en el Ministerio Público, por ejemplo, y me parece que ya incluso ha habido hasta una acusación en su momento. Muy bien. Bueno, sí, con esto terminamos. Muchas gracias por atendernos. Reiteramos que nos gustaría, como prensa extranjera, reunirnos próximamente con el ministro de Economía, que últimamente no hemos podido conversar con él. Entonces, No me si le sorprenda puede- que él sea más atractivo que yo. Y muchas gracias de nuevo. Gracias a No, todos por muchísimas asistir. gracias a ustedes y como lo dije la última vez, tratemos de mantener esta conversación fluida y como ustedes
lo entienden, a veces un tema de agenda podría retrasarlo, pero a través de Pedro podríamos seguir organizándolos. Yo encantado de poder seguir declarando para ustedes, ¿sí? Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.